lípidos en la sangre. Y hoy vamos a hablar acerca de otros componentes del plasma sanguíneo, del plasma que pues son muy importantes en nuestro sistema fisiológicamente hablando, que son las proteínas. En el programa de esta unidad de aprendizaje lo manejamos como compuestos nitrogenados. Voy a escribir. Compuestos nitrogenados. En la sangre hay varios tipos, varios compuestos que contienen nitrógeno, un montón. Pero para fines pedagógicos los dividimos en dos tipos de compuestos que contienen nitrógeno y que están en nuestra sangre. Uno de estos compuestos, un gran grupo de estos compuestos nitrogenados, son los compuestos nitrogenados llamados proteicos. Y el otro grupo grande son los no proteicos. Si se fijan, se quebraron la cabeza para darles este nombre, no sé quién se los dio, pero así lo mencionamos, así lo llamamos. Dentro de los compuestos nitrogenados, entonces, que se encuentran en la sangre, los dividimos en compuestos nitrogenados proteicos y los compuestos nitrogenados no proteicos. Como todos sabemos, ustedes químicos saben, las proteínas contienen un grupo amino terminal y ese grupo amino pues tiene nitrógeno, ¿no? Por eso se llama grupo amino. Las proteínas entonces son uno de los tipos de compuestos nitrogenados que existen, es uno de los grandes grupos. El otro gran grupo de compuestos nitrogenados son los no proteicos, y estos compuestos nitrogenados no proteicos no son proteínas, como su nombre lo dice, sino que son urea, creatinina, ácido úrico, principalmente. Estos los vamos a estudiar en el siguiente tema, después de terminar proteínas. Entonces, lo que vamos a estudiar ahorita son proteínas que se encuentran en el suero, o en el plasma de nuestra sangre. Y bueno, lo que vamos a empezar a estudiar acerca de las proteínas, ya les he comentado que en cuanto a lo que en mis diapositivas, pues le metí los primeros años, creo que explicaba yo demasiado. Hablábamos mucho acerca de metabolismo, pero como ese trabajo ya se lo dejé a la maestra Juanita, ya lo han de haber visto con Juanita, todo esto, pues ya no me voy a saltar una buena parte, pues todo lo que se trata acerca del metabolismo de las proteínas. En el laboratorio de análisis clínicos, nosotros determinamos principalmente estas tres proteínas. En el suero, en la sangre, pues en el plasma, podemos determinar las proteínas totales, es decir, todo el conjunto, todo lo que sea proteína en nuestro plasma lo podemos determinar, todo el conjunto, sin hacer diferenciación. Pero también podemos determinar nada más un grupo de estas proteínas totales. Principalmente es la albúmina. La albúmina es una proteína que abunda en nuestra sangre y que es importante también su determinación. Si nosotros a las proteínas totales le restamos la albúmina, todas las demás proteínas que nos quedan les vamos a llamar globulinas. Un ratito más vamos a explicar lo que son las globulinas. Pero entonces, quiero que les quede claro, la albúmina más las globulinas, toda la albúmina que hay en nuestra sangre más todas las globulinas, nos da en total las proteínas totales. Creo que sí es importante que les comente que hay algunas proteínas que están en nuestra sangre también y no las vamos a estudiar. Por ejemplo, proteínas como las enzimas. Hay una gran cantidad de enzimas que se transportan o que están en nuestra sangre que no vamos a estudiar ahorita, no es el objeto de estudio ahorita para nosotros. Además de las enzimas, bueno, ustedes de hecho, no sé si todos o nada más los clínicos tienen una clase que se llama enzimología, ya hablamos de eso. Pues ahí van a ver todo acerca de las enzimas, pero no lo vamos a tocar aquí. Hay
Otras proteínas muy importantes son las proteínas que tienen que ver con la coagulación sanguínea. Esto sí lo ven en hemato. Por ejemplo, fibrinógeno, la protrombina, tromboplastina, etcétera. Hay varias proteínas pues que tampoco lo vamos a ver. Aquí nos vamos a limitar ahorita a ver proteínas totales, la albúmina y la globulina. Sabemos que las proteínas son en realidad, en general, un polímero de aminoácidos. La molécula de un aminoácido, pues ya sabemos, como les menciono, tiene un grupo amino, también tiene un grupo carboxilo y una cadena muy larga, ¿no? Entonces, un aminoácido está compuesto por el grupo amino, el grupo carboxilo y una cadena, y muchos aminoácidos pues forman una proteína. Dependiendo de la cantidad de aminoácidos que tenga esta cadena, pues podemos llamarlos como proteína o un péptido. Hay péptidos, polipéptidos y proteínas. Muchas veces no está bien definido cuándo es un péptido, cuándo una proteína. Son cosas bioquímicas que no nos vamos a meter ahorita. Lo que sí también voy a mencionarles es que ya sabemos, creo, hay proteínas que son esenciales y hay otras proteínas que son no esenciales. Proteínas esenciales son aquellas proteínas que tenemos que ingerir en la dieta, que nuestro organismo no las puede sintetizar. Y las no esenciales, pues, son proteínas que sí nuestro organismo las puede sintetizar. Mencionar rapidísimo que para digerir proteínas, al contrario de lo que pasa con los triglicéridos, por ejemplo, que prácticamente el triglicérido, los ácidos carboxílicos, los ácidos grasos, entran así casi directamente a través de las células intestinales del intestino. Las proteínas no entran así como tal, no se absorben pues por el intestino como tales. Entonces, en realidad las proteínas se rompen en la digestión y se rompen a través de su enlace peptídico. Creo que también ustedes han estudiado acerca de este enlace que une los diferentes aminoácidos para formar toda la cadena de proteína. Las enzimas, pues hay varias que sirven, que realizan esta función, entre otras la pepsina, tripsina, carboxipeptidasas, etc. Hay un montón de enzimas que realizan esta función para que puedan ser digeridas las proteínas y entren a la circulación. Casi la mayor parte de los aminoácidos que entran a nuestra sangre se dirigen hacia el hígado a través de la sangre, es el medio de transporte. Y en el hígado, bueno, ya este laboratorio que tenemos en nuestro organismo se dedica a darle la función a cada uno de estos aminoácidos. Los aminoácidos que ingerimos en la dieta se utilizan para sintetizar diferentes tipos de proteínas. También se pueden almacenar para posteriormente sintetizarse en otras proteínas. Y bueno, somos nuestro organismo pues un conjunto enorme, muy variado de proteínas. Hay proteínas estructurales, hay proteínas de la sangre, por ejemplo de la coagulación como les mencionaba, enzimas, hormonas, en la leche, etc. Los compuestos nitrogenados no proteicos que les platicaba, bueno, pues también contienen aminoácidos o productos del catabolismo de aminoácidos como la creatinina, purinas y pirimidinas, que son producto de catabolismo de ácidos nucleicos. Y bueno, las proteínas hasta cierto punto pueden producir en algún momento, pueden tienen que ver con la producción de energía en nuestro organismo también. Nos vamos a brincar todo este catabolismo. Yo cada vez que veo esto digo, bueno, ¿a qué horas daba tanta clase? Por eso nunca terminaba toda la teoría no la terminaba. Ahí me quedaba como a la mitad. Ahí andaba los últimos días de la carrera.
pero porque veía el metabolismo. Entonces, lo hemos quitado de aquí, nos vamos a dirigir ya más a lo que son las proteínas en la clínica. Bueno, las proteínas séricas, las proteínas son los componentes que más abundan en el suero, en el plasma, en nuestra sangre. Y las proteínas que se encuentran en nuestra sangre tienen generalmente funciones pues diferentes a las proteínas que forman parte de nuestros tejidos. Nosotros como químicos, farmacobiólogos, pues en el área clínica, las proteínas tienen mucha importancia, tienen mucho valor diagnóstico. ¿Por qué tienen mucho valor diagnóstico? Porque las funciones de las proteínas nos ayudan a emitir un diagnóstico al médico, nosotros emitir o hacer análisis para ayudar en el diagnóstico al médico. Y esta utilidad está dada por las proteínas de acuerdo o dadas sus funciones. En gran medida, las proteínas séricas son utilizadas, tienen valor diagnóstico porque se unen a fármacos o a sustancias que pueden ser tóxicas. Entonces, determinando estas proteínas y a lo que tienen unido, podemos también analizar otro tipo de sustancias que están en nuestro organismo. Sustancias tóxicas, bueno, cuando estudiamos la urea y la creatinina en compuestos nitrogenados no proteicos, nos vamos a dar cuenta también de esto. Como ya lo mencionamos, síntesis de anticuerpos muy importante. Nuestras defensas pues se sintetizan a partir de proteínas, enzimas, hormonas. Hay algo bien importante, ahorita lo vamos a estudiar, que es la conservación de la estabilidad física de la sangre. Ahorita lo vamos a repasar. La albúmina es una proteína que tiene muchísimo que ver con esta estabilidad. La estabilidad física de la sangre significa que la sangre tenga físicamente las características apropiadas para la vida. Las proteínas tienen muchísimo que ver también con la conservación del equilibrio ácido básico, de eso que hablamos tanto con la diabetes. Y pues en ciertas vías metabólicas, las proteínas pueden ser una fuente de reserva para nutrientes para tejidos. Y bueno, vamos a estudiar ahorita que la principal proteína del suero es la albúmina. Esa es la más abundante. Yo creo que aquí le voy a quitar la palabra principal, porque no podemos decir que hay una proteína principal, todas son importantes, ¿no? Pero vamos a decir, la albúmina es proteína más abundante en el suero, pero la más abundante en el plasma es el fibrinógeno. Entonces, en el plasma, la proteína más abundante es el fibrinógeno. En el suero, la proteína más abundante es la albúmina. ¿Quién me quiere decir por qué? Yo ya me cansé de hablar, ya hablé mucho rato. ¿A quién se le ocurre por qué no es la misma proteína la más abundante en el suero que en el plasma? A mí se me ocurre, más no sé si esté correcto, Échale, Ángel. que pues el fibrinógeno se activa al momento de la coagulación y pues elimina la mayoría o se utiliza como ya pues queda la albúmina. Ángel, estás perfectamente en lo correcto. El fibrinógeno es una proteína que tiene que ver con la coagulación. Hemos hablado mucho acerca de que el plasma contiene todas las proteínas de la coagulación. ¿Por qué? Porque como le agregamos anticoagulante a la sangre para obtener el plasma, esas proteínas que sirven para formar coágulos no se gastan, no se utilizan. Entonces quedan presentes, están presentes en el plasma. Para obtener suero necesitamos que nuestra sangre se coagule. Se obtiene un coágulo y el sueronadante va a ser el suero. Entonces el suero, para obtenerlo, la sangre se coagula y para formar el coágulo, la sangre necesita las proteínas de la coagulación. Entonces se forma el coágulo, se consumen las proteínas de la coagulación, entre otras el fibrinógeno. El fibrinógeno pasa a ser parte de
el fibrinógeno pasa a ser parte del coágulo. Entonces, por eso, en general, si estamos hablando del plasma, con mucho hay más fibrinógeno que albúmina. Pero si obtenemos nada más el suero, pues vamos a tener entonces más albúmina que fibrinógeno, por la simple y sencilla razón, Ángel, como mencionas, que el fibrinógeno fue consumido para obtener el suero. Muy bien. Ok. El plasma está contenido, está formado principalmente por agua, contiene electrolitos, sodio, potasio, cloro, magnesio, fósforo. Les iba a decir aluminio, pero no, aluminio no. Principalmente sodio, potasio, cloro, magnesio, fósforo y calcio, química ammónica. Les presento a todos a mi compañera de trabajo, la química ammónica. Ya tenía tiempo prometiéndome que iba a participar con nosotros en la clase. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Hasta que se me hizo Moniquita. Buenas tardes. Buenas tardes. Ella tiene mucha experiencia en el laboratorio. Ella tiene muchísima experiencia en el laboratorio y siempre que me acompaña dando clases, no es la primera vez, ya son muchas veces, la maestra Mónica, siempre me aporta cosas como exactamente ahorita. Me hubieras ayudado el otro día, Mónica, que hice una multiplicación mal. Multipliqué, creo que era 60 por 4 horas y dije que era 120. Pero bueno, la química Mónica tiene muchísima experiencia en el laboratorio de análisis clínicos y ya se está haciendo también experiencia en dar clases y apoyarme a veces en este tipo de clases. Y pues también aprendemos, ¿verdad, Mónica? Juntos aquí dando estas clases. Así es, estoy para apoyarte y si los muchachos tienen alguna duda, pues si se las podemos resolver, igualmente estoy a la orden. Muchísimas gracias, Mónica. Bueno, es cierto, la química Mónica ya me hizo ver, tenemos de electrolitos en la sangre, sodio, potasio, cloro, fósforo, magnesio y calcio, principalmente. Creo que hay algunos poquitos de electrolitos por ahí también que a lo mejor no los identificamos tan comúnmente en el laboratorio de análisis clínicos. Principalmente esos son 6. Metabolitos tenemos muchos. Cuando, no sé, a lo mejor se acuerden cuando vieron el catabolismo de las proteínas, de los ácidos nucleicos también. No sé si recuerden que en parte del catabolismo proteico se forman productos catabólicos, metabolitos tóxicos para nuestro organismo, principalmente el amoníaco. Así, ¿verdad? Por si no me equivoqué. El amonio, el ion amonio, el amoníaco es sumamente tóxico para nuestro organismo. No es fácilmente soluble en nuestra sangre, de manera que tiene que eliminarse. Y este amoníaco se une a otras moléculas, como la urea, principalmente. Entonces, ya unido a urea, se elimina en la orina el amoníaco, que es tóxico para nuestro organismo. Entonces, pues hay varios metabolitos como que también se transportan y están en nuestra sangre para ser desechados o para después formar parte o participar en la síntesis de otros productos químicos, ¿no? De otras sustancias químicas. El plasma, bueno, también existen muchas proteínas y hormonas. Las hormonas, hay unas hormonas que también son proteicas, hay hormonas que no son proteicas, ya hablamos de hormonas, cuando menos mencioné algunas, que los lípidos pueden o forman parte de las hormonas. Entonces, el plasma es una sustancia rica pues tanto en agua como en otras sustancias. La otra parte de la sangre que no es plasma, pues son las células sanguíneas, como leucocitos, eritrocitos y plaquetas. Entonces, podemos dividir nosotros a la sangre en las células y en el plasma. Y estos son los componentes del plasma, entonces.
El plasma, entonces, en cuanto a las proteínas, pues tiene un sinfín de tipos de proteínas. Son muchísimos tipos de proteínas y una cantidad también muy grande de proteínas. En general, consideramos que la concentración de proteínas totales, es decir, si nosotros obtenemos una muestra de sangre, le quitamos todas las células y cuantificamos las proteínas en total, todas, enzimas, anticuerpos, todo lo que sea proteínas en el plasma, fibrinógeno, albúmina, se llaman proteínas totales, son aproximadamente 7.5 gramos por decilitro. Esto, 7.5 gramos, pues sí lo podemos visualizar. Es un puñito, un decilitro es la décima parte de un litro. Entonces, 7.5 gramos en un decilitro es una cantidad para hacer moléculas, pues bastante grande. Es algo ya considerable. Es entonces una gran cantidad de proteínas que se existen, que se están transportando en el plasma sanguíneo. Las proteínas del plasma se pueden dividir en proteínas simples, es decir, una simple cadena de un grupo amino, un grupo carboxilo y su cadena, ¿no? Eso es una proteína simple. Hay también la que ustedes, yo sé que conocen perfectamente, las glucoproteínas, son proteínas que tienen por ahí algún residuo terminal, un carbohidrato, y las famosísimas lipoproteínas de las cuales hemos estado hablando tanto. Acuérdense que las lipoproteínas pues contienen, además de proteínas, lípidos y hablamos acerca de que las lipoproteínas pues contienen una parte proteica importante y otra parte lipídica. Entonces, todo esto junto, pues lo cuantificamos, son 7.5 gramos por decilitro de proteínas totales. Y pues no estoy seguro de por qué, pero aquí platico yo algo muy... algo que nos puede dar una idea de la importancia de las proteínas. No sé si alguno de ustedes haya hecho su servicio, haya estado ya algún día trabajando en un hospital. A lo mejor tienen algún pariente, ojalá que no, que sufra de un problema que se llama edema. Edema. Una persona que tiene un edema, significa que alguno de sus miembros o todo su cuerpo está hinchado, su volumen está aumentado, porque tiene mucha agua, su cuerpo tiene mucha agua. Y no es como cuando dice una persona gordita, ¿no? Las personas gorditas, yo no sé quiénes, yo nunca digo eso, pero algunas personas, es que retengo mucha agua, o sea, la verdad es que hay gente que retiene agua, pero no es lo normal. El edema es cierta retención de agua anormal en algunas personas. Lo vemos mucho en el hospital. Ayúdame, Mónica, a platicarles cómo se ve una persona que tiene un edema en su cuerpo. Yo les digo que se ve la piel brillosa, se ve estirada, se ve estiradita y pues así, ni siquiera se ven los poros. Es como, ¿cómo les explico? Como un muñequito. No sé si han visto los nenucos, se les ve la piel lisita, pues haz de cuenta, a los pacientes que tienen edema, les brilla la piel de tan estirada que está, y si la llegas a tocar, se hunde el dedo. Sí, la piel normalmente tiene cierta flexibilidad, entonces si tú apachurras la piel, otra vez se vuelve a restablecer, ¿no? O sea, se ve otra vez, tiene esa flexibilidad que hace que se apachurre, pero se vuelve a levantar. Las personas que tienen un edema en un brazo, por ejemplo, tienen mucha agua en sus tejidos, intersticial se llama, entre sus tejidos, de manera que, como dice la química Mónica, tú apachurras un poquito su piel
y se queda la huella hundida, o sea, se ve el hoyo. Donde tú apretaste, quitas el dedo y se ve el hoyo. Tarda mucho tiempo en volver la piel a estirarse otra vez como está. Ese brillo que dice la química Mónica se debe a que sale agua por los poros de la piel de la persona, sale agua. Entonces eso le da, no es sudor, es agua. Luego así como que asquito, ahorita les voy a platicar también. Entonces queda la piel así como brillosa y por eso se ve así brillosa. Otra característica es que ese tipo de personas, para tomarles una muestra de sangre es mucho problema. A veces nos da mucho problema porque no le puedes palpar las venas fácilmente. ¿Por qué? Porque la vena está bajo una capa así de tejido y agua. Entonces es bien difícil tomarles muestra de sangre. Tú al estar palpando presionas la piel y créanme, te mojas el dedo, se moja el guante porque brota el agua, sale el agua de la persona. No sé si ustedes, como digo, hayan visto alguna vez si han estado en un hospital. Es bien común, o algún familiar que haya estado enfermo y que tenga este problema, este edema. Bueno, voy a explicarles un poquito acerca de la importancia de la albúmina en la sangre y cómo la falta de albúmina produce este problema de edema. No nada más es el problema, se producen varios problemas, pero este es un ejemplo nada más. El corazón, ustedes saben que al latir ejerce presión, hace mucha presión, es una bomba que avienta, ¿no? Presiona la sangre para que la sangre alcance a distribuirse por todo el organismo, por todo el sistema vascular, pues. Esta presión que el corazón ejerce sobre la sangre para empujarla a través de las venas y arterias es tan grande que si no hubiera una presión dentro de la sangre que se opusiera a esa presión del corazón, el contenido, el agua que tiene la sangre alcanzaría a filtrarse a través de las paredes de las venas y de las arterias. Vuelvo a repetir, el corazón late muy fuerte, la sangre así con mucha fuerza. De manera que si no hubiera una fuerza que contrarrestara a esa presión ejercida por el corazón, el agua de la sangre se saldría por las venas y por las arterias. Esta presión se llama presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión que ejerce el corazón para empujar la sangre. Es mucho mayor en las venas y arterias, creo que es obvio, que en los tejidos. En los tejidos también hay cierta presión hidrostática, pero es mucho menor. La mayor presión hidrostática, la observamos, es la dada por el corazón. Hay una presión que se opone a la presión hidrostática y se llama la presión osmótica. También se le llama presión oncótica. Es decir, la albúmina que se encuentra en nuestra sangre ejerce una acción de contención de la presión ejercida por el corazón. La albúmina hace que esa presión tan fuerte que ejerce el corazón sobre nuestra sangre dentro de venas y arterias no sea tan fuerte como para que se filtre el agua a través de nuestro sistema vascular. Entonces, dice, a la presión hidrostática dada por el corazón se opone una presión oncótica que es generada por proteínas plasmáticas. Ya les dije, principalmente la albúmina. De esta manera se evita que mucho líquido que está dentro de las venas y arterias en la sangre se filtre a través de estas venas y arterias y se salga a los tejidos. Entonces, la presión oncótica mantiene el agua de la sangre en su lecho vascular. El lecho vascular es dentro de las venas y arterias. La albúmina ejerce este efecto. Si una persona tiene alguna enfermedad, algún problema en el cual no se produzca suficiente albúmina, la persona sufre de edema. Si la persona tiene un problema renal en el cual su riñón elimine anormalmente, no lo debe de eliminar, albúmina, y hay poca albúmina en su sangre, las personas que son en pacientes renales
se hinchan, sufre de un edema, en este caso es un edema generalizado. Entonces, la concentración, así la concentración de las proteínas, y estoy hablando principalmente de la albúmina, la albúmina no es suficiente, se produce el edema. En este cuadrito estamos viendo el flujo de la sangre. La presión hidrostática hace que salga el agua de las venas. La presión osmótica mantiene el agua dentro de venas y arterias. Y si esta presión osmótica no está presente, el agua sale de las venas hacia los tejidos y es cuando se observa el edema. Observamos el edema en pacientes que tienen, como les digo, un daño renal. En pacientes que tienen cánceres es común el edema también porque el cáncer es una enfermedad en la cual se consume mucha energía, los tumores consumen mucha energía, de manera que una de las principales características pues, de la enfermedad es que disminuye la síntesis proteica, recayendo profundamente en la síntesis de albúmina. Entonces, al no producirse suficiente albúmina, tampoco se puede detener esta presión hidrostática del corazón. Las proteínas, entonces, no nada más tienen que ver con su formación de enzimas y de anticuerpos, tienen mucho que ver también en otro tipo de la fisiología de nuestro organismo. No sé si tengan algo que comentar, alguna duda o algo que platicar. ¿No? Vienen muy callados ahora otra vez, ¿sí? Ustedes están platicadores siempre. Bueno, seguimos entonces. Las proteínas plasmáticas, ya lo vimos, ya lo mencioné, cuando menos se sintetizan principalmente en los hepatocitos, células del hígado. Bueno, es cosa de la biología celular hablar acerca del retículo endoplásmico rugoso, liso, el aparato de Golgi, de manera que lleva un proceso la producción de proteínas hasta que se descargan en el plasma. Estamos hablando de proteínas plasmáticas. Se considera que, bueno, las proteínas se producen en el hígado de una manera inmadura, digamos, se llaman preproteínas, y conforme van madurando, después de que son, dice, traducidas en el retículo endoplásmico, en los ribosomas, se sufren modificaciones, por ejemplo, la fosforilación, glucosilaciones, proteólisis, etcétera, a través de la célula hasta que son descargadas en el plasma. Hay algunas proteínas en las cuales desde que se sintetizan en el hígado hasta que se salen al plasma pasan minutos, 30 minutos. Si no mal recuerdo, los anticuerpos se producen así de manera muy rápida. Hay otras proteínas que tardan un poquito más horas en producirse, insisto, desde el hígado hasta que son descargadas en la sangre por varias horas. La mayor parte de las proteínas que existen en nuestro plasma son glucoproteínas, es decir, tienen algún carbohidrato glucosa unido a ellas. La albúmina no, la albúmina es prácticamente puras proteínas. Y bueno, las diferentes proteínas pues tienen diferentes también vida media. Vida media es la cantidad que permanece en la proteína estable dentro de la sangre. La albúmina tarda muchos días, más o menos 20 días. Y la aptoglobina, que es otra una globina que vamos a ver a continuación, pues esa tarda más poquito, aproximadamente unos 5 días. Hay algún tema que ustedes a lo mejor conocen hasta mejor que yo, y es acerca de ese tema, es la electroforesis. La electroforesis, y pues por medio de electroforesis se separan las proteínas del plasma por grupos, lo que le ha dado a diferentes grupos de proteínas separados por la movilidad electroforética que tienen, diferentes nombres.
Las proteínas, entonces, se tratan, se separan por electroforesis. Se utiliza un pH pues, un poquito alcalino, alrededor de 8.3 creo. Ya saben ustedes, por electroforesis, pues se añade aquí una corriente eléctrica, se forma un campo eléctrico. Las proteínas en este campo eléctrico pues toman una carga, se hacen negativas, migran al ánodo y en base pues todo este choro que les estoy aventando es para explicarles que las proteínas por electroforesis se fraccionan en 6 grupos, se separan en 6 grupos distintos. Estos 6 grupos distintos hacen las diferentes proteínas que existen en el plasma. El primer grupo, que no es un grupo, es una sola proteína, pues es la albúmina. La estamos viendo aquí. Hay un poquito de proteína que se separa más cercana al ánodo, que se llama prealbúmina. La prealbúmina va sufriendo modificaciones hasta que se convierte en albúmina. Entonces se separa la prealbúmina, la albúmina como un solo grupo. Hay otras proteínas que se llaman alfa-1 globulinas, es otro grupo. Las alfa-2 globulinas, beta-globulinas, el fibrinógeno es un grupo importante también que se separa. Y por último, las gamma-globulinas. Gamma-globulinas. Se le llama globulina a un tipo de proteínas. Y no sé si ustedes no me acuerdo si ya llevaron inmunología, no estoy seguro. ¿Ya estudiaron inmuno? La mayoría, cuando menos. ¿Sí? ¿Se acuerdan los anticuerpos? ¿Se acuerdan los anticuerpos? Ellos me están contestando que sí ya llevaron inmuno. Los anticuerpos también se llaman inmunoglobulinas. ¿Sí, verdad? Yo siempre he pensado que los inmunólogos le ponen como 10 nombres a una sola cosa. Anticuerpos, inmunoglobulinas y también le llaman gamma globulinas. Todos estos son anticuerpos. Entonces, en este gran grupo, ¿dónde están las gamma globulinas? No los veo. Aquí están, ahí. Todas estas aquí son gamma globulinas. Las IgA es inmunoglobulina A, inmunoglobulina G. Todas son parte del grupo de gamma globulinas y se llaman así porque se separan en este grupo que así fue llamado gamma dentro de la movilidad electroforética. Lo que vamos a estudiar entonces a continuación son cada una de estas grupos de proteínas. Vamos a empezar con la prealbúmina y vamos a estudiar así a grandes rasgos la albúmina. Y después de esto, pues ya vamos a estudiar cómo determinamos en el laboratorio las diferentes proteínas o las proteínas totales cuando menos. Vuelvo a insistirles, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que quieran comentar o algo que quieran decir? Les pregunto mucho porque me cansé de hablar. Ya ven que después de un rato ya me ¿No cansé. podría darme algún ejemplo de los otros grupos? No sé, del beta o del alfa. Sí, Ángel, de hecho lo vamos a ver aquí, mira. Aquí está. Ok, no. No, pues no sé. Globulinas alfa 1 y 2 y vamos a ver las beta globulinas también. ¿Sí? Vamos a verlos todos estos, incluso las gamma globulinas, pues ya les mencioné que son inmunoglobulinas. Tal vez, bueno, vamos a ver si nos alcanza el tiempo para, yo creo que sí, para por lo menos empezar a ver la prueba de Biuret. La primera prueba que vamos a estudiar para la determinación de proteínas totales. Oiga, les iba a preguntar, ¿ya tuvieron su primer laboratorio de introducción? ¿A ustedes? Hoy les dio la maestra Dora, ¿verdad? La primera glucosa, determinación de glucosa. Sí, hoy. ¿Cómo les fue? Pues es mínima la clase de laboratorio. Nos hubieran
dado varias prácticas para tener un verdadero laboratorio? ¿A quién me dijo? ¿Quién habló? No me di cuenta. La práctica de glucosa es una práctica muy, muy cortita. La determinación de glucosa es muy sencilla en realidad. No tiene mucho chiste. En realidad, no hacemos una práctica de determinación de glucosa nada más. La práctica, si lo vieron en el manual, es una práctica de glucosa postprandial. Para hacer la práctica de glucosa postprandial, y creo que se los dije, de hecho hablamos acerca de la glucosa postprandial, hay que tomarnos 2 muestras de sangre, se lo toman entre ustedes, y decidimos no hacer la práctica como tal, porque el chiste de esto es evitar el estar mucho tiempo metidos en el laboratorio y que se anden transportando, ¿no? Platicábamos en la clase anterior, en la clase de virología, que la mejor forma de contagiarnos de COVID es estando en contacto cercano unos con otros. Entonces, la verdad es que yo no estoy muy de acuerdo, casi nada de acuerdo con hacer laboratorios, porque pues potenciamos la transmisión del COVID. A pesar de que hemos visto una disminución importante, no se descarta que haya otra ola. Tenemos que seguirnos cuidando. Entonces, los laboratorios los adecuamos a pasar el menos tiempo posible en el laboratorio entre nosotros. Es prácticamente ahí que pipetear un poquito, ¿no? Después de un año de no haberlo hecho, pues hay que pipetear tantito y que más o menos se den cuenta cómo se hacen las pruebas. La próxima práctica que vamos a hacer, aparte de la glucosa, pues va a ser la determinación del perfil de lípidos, y ahí sí van a trabajar un poquito más con esto. Igual, yo la práctica que les voy a dar de determinación de lípidos, la vamos a hacer en 1 hora. Generalmente nos aventamos 2 y platicamos y decimos, chachareamos, cotorreamos un rato, pero no, ahora lo vamos a hacer lo más rápido posible. Yo, como les digo, estoy relativamente en contra de hacer laboratorios. Eso implica el que nos movamos, aunque ustedes se vayan, no sé, al antro, se vayan a la tienda o se vayan con su familia, con amigos a restaurantes, no le hace. Creo que la universidad no debe de promover pues el reunirnos, y menos en lugares cerrados como es un laboratorio. Para mí, haciendo un balance entre el riesgo de contagiarnos y el riesgo o la falta de 1, 2, 3 prácticas de laboratorio, creo que no vale la pena. Pero bueno, por eso lo planeamos así, de esta manera. Ya pusieron glucosa, sí, definitivamente va a ser bien rápido, va a ser prácticamente al vapor. Otro detalle es que no lo podemos calificar, porque si alguno de ustedes por algo no vive aquí en Tepic, no está en Tepic, y no puede venir, nosotros no podemos, pues, negarle una calificación de laboratorio, de manera que no lo podemos calificar. Definitivamente el laboratorio es pues prácticamente para quien quiere asistir al laboratorio y tenga ganas de aprender a hacer una práctica. No podemos exigirle a nadie que vaya a hacer el laboratorio, hasta ahorita todavía no. Entonces, pues todo eso junto nos hizo pensar que hacer las prácticas, hacerlas de esta manera pues más rápidas y sencillas. Sí entiendo pues a lo mejor su inconformidad, pero pues así vamos a estar trabajando. La glucosa es una práctica muy sencilla, prácticamente la metimos como introducción al laboratorio. La próxima práctica vamos a hacer 3 determinaciones al mismo tiempo. Vamos a determinar, como ya lo vimos en la clase, vamos a determinar colesterol, triglicéridos y el HDL colesterol. Ustedes van a sacar el perfil de lípidos completo. Y la siguiente práctica que vamos a hacer es una depuración de creatinina, en la cual vamos a hacer 2 determinaciones de creatinina en orina y en sangre. Si es que alcanzamos, porque hay otro problema. No sé si ustedes han oído el mitote, que pues a lo mejor se va a acabar el dinero para pagarle a un servidor en las próximas quincenas. Entonces, no sé, anda el rumor así como muy, muy fuertecito de que nada más hay dinero como para unas 2, 3 quincenas más para pagarle. Y ya ves que somos muy sangrones, eso no nos gusta trabajar si no nos pagan. Entonces, es muy probable que otra vez nuestra universidad tan amada y querida
pues se pare. Entonces, la verdad es un desastre, esto es un relajo. Yo les voy a recomendar que aprovechen todo lo que puedan en el laboratorio, estudienlo, pues no lleguen al laboratorio sino más con que para que el maestro y siguiendo la receta, no, por favor, léanlo de práctica, lean el manual, lean sobre las pruebas que estamos estudiando aquí, cómo se realizan, qué es lo que están realizando para que puedan aprovechar mejor la práctica. Ok, no sé si hay otra cosa que me quieran contar, porque ya vamos a empezar a estudiar la prealbúmina, ¿no? Bueno, la primer grupo que se separa por electroforesis, hablando acerca de las proteínas plasmáticas, pues es la prealbúmina. La prealbúmina tiene una estructura tetramérica. Tiene una característica la prealbúmina y tiene que ver con una hormona que se llama tiroxina, porque cada monómero de la prealbúmina fija una molécula de tiroxina, es una hormona, y esta hormona entonces se transporta unida a la prealbúmina. La prealbúmina también transporta una vitamina, la vitamina A. Es rica también, puede transportar el triptófano, son las utilidades de la prealbúmina, y se determina, no comúnmente, pero se puede determinar en el laboratorio para saber, como un marcador, le llamamos nosotros, del estado de nutrición de un paciente. Cuando se me pasó a decirles, cuando estuvimos hablando acerca de la presión oncótica ejercida por la albúmina, les dije que en cánceres, les dije que personas que pierden albúmina, como por ejemplo en problemas renales, también otras personas que también sufren de edema, es cuando estas personas están mal nutridas. Y no malnutridas porque estén flaquitos o porque no coman. Ay, no comes verduras, estás malnutrido. Eres vegano y no comes nada de producto animal y pues estás malnutrido. No. Más bien, no hay una desnutrición fisiológica porque por alguna causa de su estómago, de su intestino, no puedan absorber los nutrientes necesarios, de manera que esa persona no puede sintetizar normalmente albúmina porque no se puede nutrir por alguna causa fisiológica. Obviamente, en casos de inanición, en la cual la gente tampoco no tiene alimentos, puede producirse en algún momento un tipo de edema porque al no ingerir alimentos, pues no se sintetiza albúmina. Pero entonces, la desnutrición también es una causa de edema. Por eso, la prealbúmina sirve para saber más o menos el estado de nutrición de un paciente, porque se mueve más, las concentraciones varían más conforme a la síntesis, o sea, conforme se va sintetizando, hay una variación más rápida. De manera que si una persona está desnutrida, a lo mejor la albúmina no va a variar mucho hasta que tenga muchos días con este problema de desnutrición. Sin embargo, la prealbúmina rápidamente, cuando empieza la malnutrición, la desnutrición, ya varían sus valores. Por eso se puede utilizar entonces como un marcador de este estado de la nutrición de un paciente. Vamos a hablar ahora acerca de la albúmina, ya pues ya hemos estado mencionando. En este cuadrito que yo puse hasta arriba, pues hablamos acerca de las funciones de la prealbúmina y aquí como función principal, pues el transporte de tiroxina. La albúmina tiene una función muy importante en cuanto a ejercer la presión coloidosmótica, la presión osmótica que ya hablamos, oncótica también se llama. La albúmina es muy útil para transportar metabolitos y hormonas y como reserva proteica. En la albúmina se transportan muchas sustancias tóxicas. Cuando una persona se intoxica
con compuestos, por ejemplo, organofosforados, fertilizantes que utiliza la gente en el campo, y la cual también vemos muy seguido ese tipo de problemas. En nuestro organismo, al tratar de eliminar, de catabolizar estos compuestos tóxicos para nuestro organismo, son compuestos que no son solubles en sangre fácilmente. Entonces, una manera en que nuestro organismo se deshace de estos compuestos es uniéndolos a albúmina y eliminándolos generalmente por los riñones, por vía renal, a veces también por el sudor, etc. Pero la albúmina entonces juega un papel muy importante en la eliminación de muchas sustancias tóxicas que se ingieren de manera accidental, a menos que hayan envenenado a la persona. Bueno, pues ya no es tan accidental, pero sirve para eso la albúmina. La albúmina, como ya lo mencionamos, es la más abundante proteína en el suero. Aproximadamente 2/3 de las proteínas, del total de proteínas plasmáticas, son albúmina. Las 2/3 partes del total de proteínas de la sangre son albúmina. Aproximadamente su valor es de 4 o 5 gramos por decilitro. Su peso molecular es 69,000. Si se acuerdan cuánto era el valor de las proteínas totales, y dijimos que aproximadamente 7.5, ¿verdad? Gramos por decilitro. Bueno, de esos 7.5 gramos por decilitro, 5 son de pura albúmina. Va a decir, por eso decimos, es la mayoría de las proteínas que existen en el plasma es albúmina. Ya lo mencioné, es una transportadora por excelencia, sirve para transportar moléculas no solubles en la sangre, tanto endógenas o exógenas, y creo que ya hemos hablado de estos términos. Endógenos significa moléculas que son producidas por nosotros mismos en nuestro organismo. Moléculas exógenas son moléculas que por alguna razón están dentro de nuestro organismo, pero que no las sintetizamos nosotros. La albúmina transporta bilirrubina, transporta enzimas, hormonas, lípidos, iones, fármacos, bien importante. Los fármacos, muchos fármacos, todos los fármacos tienen que eliminarse de nuestro organismo. El fármaco lo tomamos, hace su función y de alguna manera tiene que eliminarse, por no que se quede viviendo con nosotros siempre, ¿no? De manera que una manera de eliminación es igual, uniéndose albúmina, y la albúmina ya unida al fármaco a ella, pues es eliminado. Ácidos grasos, pues también puede ser transportados en cierta medida por la albúmina en las lipoproteínas. Es importante también, déjenme ver esto, la función que tiene la albúmina como un almacén de aminoácidos. La albúmina, al contener una variedad importante de aminoácidos, transporta estos aminoácidos en sí misma desde el hígado hacia tejidos en los cuales es catabolizada la albúmina, se rompe la albúmina en sus aminoácidos y esos aminoácidos son utilizados para diferentes cosas. Ya lo mencionamos, tiene una vida media aproximada de 7 días. El hígado produce la mayor parte de la albúmina, aproximadamente 12 gramos por día, que es un montón. 12 gramos ya es una cantidad considerable. Y bueno, como ya lo hemos mencionado, la albúmina es la responsable de casi el 80%, en un 80%, de ese efecto de presión osmótica, oncótica también se llama, dada por todas las proteínas plasmáticas, principalmente la albúmina. Esto, bueno, aquí intervienen factores físico-químicos como su concentración elevada y su peso molecular relativamente bajo. Estas son consideraciones, pues, del por qué la albúmina realiza este efecto osmótico, pero este efecto es realizado en gran medida por la albúmina. ¿Se acuerdan cuando platicamos acerca de la hemoglobina se glucosila, de la hemoglobina glucosilada, que hablamos ampliamente?
y platicamos acerca de la hemoglobina glucosilada. Es un tipo de hemoglobina al cual se le van pegando moléculas de glucosa, de manera que conforme va pasando la vida media de esta molécula de hemoglobina, se van pegando moléculas de glucosa conforme vive el eritrocito, y este proceso se llama glucosilación. Y dijimos que la hemoglobina glucosilada se glucosila solita, no tiene un efecto enzimático, no participan enzimas en esta glucosilación. Algo parecido pasa con la albúmina. Más o menos el 8% de la albúmina circulante se va a glucosilar con una glucosilación no enzimática, no depende de enzimas. Cuando hay una hiperglucemia, la diabetes, por ejemplo, aproximadamente el 25% de la albúmina que está circulando, pues se puede glucosilar. Y aquí puede surgir una pregunta que se me está ocurriendo ahorita. ¿Por qué no se puede determinar entonces la albúmina glucosilada como un indicador del estado de la glucemia en un paciente? ¿Por qué utilizamos la hemoglobina glucosilada y por qué no utilizamos la albúmina glucosilada? ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Ustedes han oído hablar alguna vez de una prueba que se llame albúmina glucosilada? Yo pienso que por la vida media de la albúmina. La vida media tiene 17 días, Ángel, ¿verdad? Más o menos dijimos aquí, 17 días la albúmina. Entonces, a determinar una albúmina glucosilada, podemos decir, bueno, en 17 días el paciente se ha mantenido con una glucemia, con tal glucemia, ¿no? O sea, nos podría servir a lo mejor un poquito de menos tiempo, mucho menos tiempo, 17 días, 15 días. La hemoglobina glucosilada pues nos indica en ¿qué? 3, 4 meses. En realidad, la razón por la cual se utiliza la albúmina es porque a diferencia de la hemoglobina, la hemoglobina glucosilada o la hemoglobina pues está contenida en el eritrocito, nace dentro del eritrocito, se muere dentro del eritrocito en 120 días y de ahí no se mueve, no participa en ningún proceso metabólico. La albúmina sí. La albúmina se va a los tejidos, puede ser catabolizada en un tejido para aprovechar los aminoácidos, etc. Entonces, nosotros no podríamos calcular cuánta albúmina se glucosiló en cierto tiempo, porque no vamos a cuantificar toda la albúmina. Mucha de la albúmina se va a perder, o se va a utilizar, o se va a destruir. De manera que no podemos pues considerar albúmina como un indicativo de la glucemia por esta razón. La albúmina no es estable como la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada se mantiene dentro del eritrocito y ahí donde nació, ahí se muere y punto. Si hubiera un proceso por el cual la hemoglobina participara, no sé, en la síntesis de algo, que fuera utilizada como un sustrato para utilizar algo, pues no podríamos utilizar la hemoglobina glucosilada tampoco. Se utiliza porque es estable, ahí se está en el eritrocito durante toda su vida. La albúmina no, la albúmina tiene muchas funciones, entra o participa en diferentes procesos, de manera que no podemos saber exactamente cuánta albúmina que teníamos originalmente se pudo haber glucosilado al final, porque no podemos cuantificar el total de albúmina en 17 días. En esos 17 días, la albúmina pudo haber tomado diferentes caminos. Es por eso. ¿Queda claro? Y más bien esto es como una clase de la hemoglobina glucosilada, ¿verdad? No tanto de la albúmina. Es una pregunta que se me ocurrió ahorita. La albúmina es más, o la determinación de albúmina es más importante o tiene más valor clínico cuando bajan sus valores que cuando están aumentados. Es decir, cuando la albúmina está aumentada no nos indica mucho. Nos indica mucho más cuando la albúmina se encuentra en valores disminuidos. La albúmina puede disminuir en la sangre
debido a un deterioro en la síntesis, es decir, que no se sintetice de manera adecuada la albúmina. Ya me acordé que otro tipo de pacientes sufren de edema, pacientes que tienen problemas hepáticos. Las pacientes que tienen ningún problema hepático, cánceres, cirrosis, insuficiencia hepática por cualquier razón, pueden sufrir una disminución en la albúmina y producen edema. ¿Por qué? Pues porque el hígado no sintetiza albúmina de manera normal. Entonces, la albúmina disminuye en su concentración en la sangre. Y la otra es la que les comentaba, la pérdida. Lo más común es la pérdida de albúmina renal. Ya les he platicado que los riñones son un filtro. Los riñones son un filtrito, la mallita del filtro del riñón es como un colador. El colador está muy chiquitito, entonces la albúmina, al ser una molécula muy grande, no alcanza a pasar por este colador tan finito que es en los riñones. Pero si este colador se le hacen hoyos porque el riñón está enfermo, entonces a través de esos hoyos grandes que tiene el riñón, viendo más un paralelismo que le estoy poniendo esa, no es así completamente, pero hagan de cuenta que al riñón se le hacen unos hoyotes, entonces por ahí alcanza a filtrarse albúmina y esta albúmina se elimina, entonces se pierde albúmina a través de la orina. En ese tipo de pacientes observamos nosotros en la orina, cuando metemos la tira reactiva, que nos indica cuántas proteínas trae la orina, pues proteínas elevadas en la orina, ¿no? Entonces se puede pensar en que el paciente tiene un daño renal, de manera que la albúmina se está eliminando anormalmente en la orina. No me acuerdo si fue ustedes que les platicé acerca de los cilindros urinarios, ¿sí? Ustedes fue, ¿verdad? ¿A ustedes les dije? Sí, pues ¿a quién más? No me acuerdo si en el laboratorio platiqué acerca de los cilindros urinarios. No sé si hayan visto en la microscopio alguna vez unas formas que a veces aparecen en la orina en cierto tipo de pacientes que se llaman cilindros. Al microscopio se ven literalmente como un cilindro, se ve así como un tubito. Estos tubitos son transparentes, se llaman cilindros hialinos y están compuestos, pues son albúmina. Lo que pasa es que en los riñones hay una cantidad, está formado por una maraña, una bola así, de tubos, se llaman túbulos renales. Entonces, cuando el riñón está enfermo y deja pasar albúmina, la albúmina, hagan de cuenta que es como una gelatina. Entonces, esa gelatina, la albúmina, adquiere la forma del túbulo y esta, al fin de cuentas, gelatina, ¿no? Adquiere la forma del molde de ese tubo, del túbulo renal. Y esa albúmina se transporta a través de todo el túbulo con esta forma cilíndrica y sale a la orina. Y en la orina alcanzamos a verlo nosotros como esta forma, en forma de tubo, que es el túbulo renal, con la forma del túbulo renal. Al ser albúmina, es una proteína y es pegostosa, digamos. Si la orina contiene leucocitos, pues se le van a pegar aquí leucocitos. Entonces le llamamos un cilindro leucocitario. Si en la orina hay muchos cristales, el cilindro se ve así como con muchos puntitos, con mucha basurita así, muchos puntitos, y le llamamos un cilindro granuloso. Hay cilindros también eritrocitarios y tienen pegados eritrocitos. Si no tienen pegado nada, como lo vemos muchas veces, y le llamamos cilindro hialino. Hialino significa transparente. Entonces, la albúmina, al ser transparente, una gelatina transparente, se ve el cilindro así en la orina. Y a veces es difícil verlos, a veces no tenemos mucha experiencia viendo orinas. Necesitamos mover la luz siempre, estar moviendo el tornillo macroscópico y el macrométrico y micrométrico también, para poder verlos. Se pueden escapar. Cuando hay cilindros presentes en orina, entonces es probable que el paciente esté filtrando
anormalmente la albúmina. También se pueden presentar cilindros en otros problemas, principalmente en fiebre. Cuando la gente tiene fiebre suelen aparecer también cilindros en la orina, pero entonces el médico ya ve, tuvo fiebre el paciente, sí, pues a lo mejor es por esto. O el médico dice, tiene un problema renal, aparecen cilindros más proteínas en orina, pues entonces eso está indicando que el paciente por alguna razón está perdiendo albúmina en la orina. No sé si tengan algo que me quieran comentar o decir. ¿No? Seguimos entonces con las globulinas alfa 1 y alfa 2. Pues a lo mejor acabamos ahorita, hoy con todos los grupos de proteínas. Bueno, las alfa globulinas son otro grupo entonces de proteínas. Tomen en cuenta lo que les comenté al principio de la clase. Proteínas totales es igual a albúmina. 2/3 partes de las proteínas totales son albúmina. Y globulinas. Las globulinas constituirían la 1/3 parte del total de proteínas. Entonces, ya hablamos de la albúmina, ahorita vamos a hablar de las globulinas. Las primeras globulinas de las cuales vamos a hablar se llaman globulinas alfa. Y bueno, en comparación con la albúmina, pues hay muy poquitas globulinas alfa, se dividen en alfa 1 y alfa 2. Y bueno, este tipo de proteínas tienen varias funciones. Tenemos una alfa 1 globulina que funciona, un tipo de globulina alfa, pues, funciona en el transporte de los lípidos, o sea, en el HDL colesterol. El HDL colesterol, del que tanto hemos estado platicando, es el colesterol, dijimos, bueno, ¿verdad? Mal llamado bueno, el HDL colesterol bueno, contiene este tipo de globulina alfa 1. Como les digo, entonces tiene la alfa globulina o las alfa globulinas varias funciones, muchas funciones. Tienen una característica en sí, es que tienden a aumentar, dice, cuando hay un daño en alguno de los tejidos, un daño activo, cuando el tejido está dañado en ese momento, se aumentan la concentración de globulinas alfa. Por ejemplo, en procesos inflamatorios, principalmente malignos, tumores, cuando hay golpes, no anden en motos, ya les he dicho muchas veces, en el postoperatorio, es decir, cuando una persona la operan, tiene una cirugía, aumenta también las globulinas alfa y enfermedades autoinmunes. Una enfermedad autoinmune generalmente causan inflamación en algún tejido, entonces se elevan también las globulinas alfa. Es una manera, la determinación de globulinas alfa es una manera de pues detectar algún proceso inflamatorio. Como les dije, hay varios tipos de globulinas alfa. La principal, la más abundante a lo mejor es la alfa 1 globulina. La principal alfa 1 globulina es la alfa 1 antitripsina. Perdón, es alfa 1 antitripsina. Esta, como la gran mayoría de las proteínas lo hemos visto, está producida en el hígado y tiene un particular función en nuestros pulmones. Fíjense, bueno, a mí se me hace bien interesante. Hay una enzima, la tripsina, es una enzima que tiene una función de romper proteínas.
No porque quiera, no porque soy mala y voy a romper proteínas. No, la tripsina es una manera de cómo nuestro organismo regula las proteínas, las rompe. Entonces, hay una proteína, la alfa-1 globulina, la alfa-1 antitripsina en realidad, la alfa-1 antitripsina modera la acción de la tripsina. Es decir, la tripsina va y rompe proteína, ¿no? La llega al alfa-1 antitripsina y dices, es que espérate, ya rompiste mucho, hasta aquí. Ya no rompas más, ya cumpliste, ya rompiste lo que había que romper, ya no es necesario más proteólisis, ya no es necesario romper más proteínas. Entonces, la alfa-1 antitripsina se convierte en el principal inhibidor sérico de la tripsina. Inhibe la acción de la tripsina. Al inhibir la acción de la tripsina, evita que se rompan proteínas de más. Esta ruptura, entonces, este inhibidor hace o modera la proteólisis endógena. Proteólisis endógena es la ruptura de proteínas dentro de nuestro organismo. Hay otra proteasa que se llama elastasa, que es, produce esta proteasa, elastasa, hace que puede romper una parte proteica de los alveolos de los pulmones, porque esta enzima digiere fibras elásticas. Todo es como para renovar estas fibras elásticas. No creo que, como les digo, las proteasas van rompiendo proteínas ahí por todos lados, ¿no? En realidad tienen una función como de limpieza, de regeneración. Los alveolos pulmonares son como unas bolsitas que se inflan y desinflan cuando estamos respirando. Entonces deben de tener cierta elasticidad o mucha elasticidad, hagan de cuenta que son como unos globitos. Entonces, si esta proteasa no es inhibida por la alfa-1 antitripsina, ¿sí? Si no la inhibe la antitripsina, la elastasa sigue rompiendo, destruye alveolos pulmonares y se pierde entonces la elasticidad pulmonar. Al perderse la elasticidad pulmonar, se produce una enfermedad que se llama enfisema pulmonar. Entonces, déjenme ver. Por aquí adelantito. Resulta que el tabaco de los cigarros tiene un efecto directito sobre la alfa-1 antitripsina. La afecta, la daña, hace que no cumpla con su función esta enzima. Entonces, ¿qué pasa? No hay nada que modere las proteasas. Vuelvo a repetirles, las proteasas comen, destruyen proteínas de manera normal y son detenidas, son moderadas por la alfa-1 antitripsina. El tabaco, el humo del tabaco, la nicotina, tiene un efecto directo sobre la alfa-1 antitripsina, de manera que la inactiva, digamos. Al inactivarse la antitripsina, no hay quien detenga a la tripsina, y la tripsina, esa función que tiene de estar destruyendo proteínas viejas, nadie la detiene. Entonces, además de destruir las proteínas que ya están viejitas, que ya no funcionan muy bien, agarra parejo y empieza a destruir alveolos pulmonares, proteínas de los alveolos pulmonares. Al destruir estas proteínas de los alveolos, pierde el alveolo su elasticidad, de manera que el pulmón entonces ya no tiene esa elasticidad. El paciente no puede respirar a gusto porque el pulmón no se infla y se desinfla normalmente. La persona que tiene enfisema pulmonar se ahoga en vida. Debe ser horrible porque las personas sienten que por más que jalan aire o tratan de jalar aire, tratan de inspirar y no pueden inspirar porque no se infla su alveolo, porque no tiene elasticidad.
y al tratar de expirar no sacan el aire porque igual no tiene elasticidad, no hace este efecto. Entonces, ese es el problema que causa el tabaco, la nicotina, directamente sobre estas fibras elásticas que forman parte de los alvéolos pulmonares. Química, dígame. Hay un comentario que quiero hacer acerca de esto. En la clínica, nosotros que trabajamos en un hospital, las personas que llegan con problemas respiratorios como enfisema, por ejemplo, notan en su cara un gesto de angustia por lo que tú estás explicando. Cuando casi siempre identificas así, los pacientes tienen un gesto de angustia, ellos jalan como aire y no entra, ellos sienten que no se infla el pulmón, no se infla su pecho, aunque físicamente nosotros lo podamos ver, pero ellos no sienten ese paso del aire, por lo que tú estás diciendo. Y su gesto es de angustia, por eso dicen que se ahogan en vida. Ay, qué buena observación, Mónica, pero tienes toda la razón. No lo había considerado. Los pacientes ha de ser horrible, porque a lo mejor nosotros que no tenemos este problema, pues no nos sentimos el respirar, que es tan bonito respirar bien, ¿no? O sea, la verdad es que no lo valoramos, no sabemos, no entendemos o no queremos ver lo que es el respirar a gusto. Eso de que podamos inspirar, llenarnos los pulmones de aire, ¿no? Estas personas, voy a comentarles otra cosa, el enfisema no siempre se produce por el tabaquismo, pues hay otras causas de enfisema. Pero en estas personas que fuman mucho, que tienen esta adicción de fumar mucho, sienten eso que tú mencionas, muy cierto. Las personas tienen esa cara de angustia, de preocupación, porque es como una tortura, ¿no? El no poder respirar es como si tuvieras la cara cortada. Yo me imagino con algo que por más que jalas aire no puedes. No sé si ustedes han sentido alguna vez que no pueden respirar por alguna razón. No sé, que les dieron un pelotazo en la panza, ¿no? Y no pueden respirar. O que estuvieron un poquito más de tiempo bajo el agua y se sienten que se están ahogando. Algo así, esa angustia y eso se debe sentir. Tiene razón, Mónica, este tipo de pacientes se les ve la cara de angustia y más porque saben que no es un ratito, sino que es prácticamente de por vida, porque hay otro problema, el enfisema es bien difícil de curar, además de los cánceres que puede producir el tabaco. Entonces, esto es otro problema muy, muy común. Entonces, quiero saber si alguien tiene alguna duda en cuanto a esto. No sé si se los expliqué bien, a lo mejor me atoré un poquito con los términos, pero bueno, si alguien tiene algo que comentar, adelante. Entonces ya llevamos dos cosas. Primero, no motos. Y en segundo lugar, no fumar. No sé si se fijaron que cuando hablamos de la relación entre alcohol y diabetes, no les dije nada, ¿verdad? O sea, pues la verdad es que yo el alcohol, no, bueno, a lo mejor soy muy como egoísta o egocéntrico y pienso nada más en mí. El alcohol, como no siento que me haga daño, pues yo tampoco es que sea alcohólico, ¿verdad? Pero sí me gusta tomar de vez en cuando unos traguitos de alcohol. Fumar no, nunca he adquirido el vicio, no se me da, no se me pega, nunca, pues no, nunca adquirí ese vicio de fumar. Afortunadamente, porque sé que es un problema que no es fácil de quitarte. Ya cuando tienes el vicio de fumar, pues ya es bien difícil dejar de hacerlo. Las personas que lo hacen, mis respetos, pero pues causa mucho daño también a las personas. Y si aparte del enfisema ahorita le juntamos el COVID-19, pues es otra razón, ¿no? Yo creo que más que fumar, todavía me da más miedo las motos. Yo sí, casi cada clase médica les digo que no se suban a motos, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor me hacen caso, pero pues no me va a dejar mentir la química. Todos los días vemos gente, tenemos gente hospitalizada en estado grave. Y es impresionante de los accidentes que vemos, los más golpeados son los motociclistas y
y golpeados, se me hace poquito decir, porque llegan muy, muy, muy lastimados y es impresionante verlos. Yo creo que si la gente viera a esos pacientes, no se volvía a subir a una moto en su vida. Yo creo que no, Mónica, tienes razón. Qué bueno que me ayudas a platicarles, para que vean que no les he hecho mentiras a ellos. Moni, tenemos, yo creo que en el último mes que hemos estado en el laboratorio, 2 pacientes, ¿verdad?, que han donado órganos, accidentados de moto los dos, no me equivoco. Lo que pasa es que la clínica Mónica toma muestras, es la experta en tomar muestras en la terapia intensiva, entonces ve este tipo de casos mucho. Pero creo que van 2 personas, de los ¿no? pacientes, perdón, sí, de los pacientes que llegaron accidentados de motocicleta, 3 fueron donantes de órganos en este mes, todavía no se termina el mes, en este mes fueron 3 hombres, accidentados en motocicleta, y sí hubo otro donante, pero ella tuvo un accidente automovilístico, pero en este mes van 3 accidentados en moto, donantes para órganos. Sí. O sea, se golpean la cabeza. Yo insisto, el casco no te da no es una capa ni siquiera. Los golpes son tan fuertes que el casco igual se rompe, igual que la cabeza te rompes. Y estas personas, estos muchachos, en realidad, Mónica, son muchachos, no pasan de 30 y tantos años, yo creo, la mayoría. Son jóvenes y pues tienen muerte cerebral por los golpes recibidos en la cabeza después de su accidente en moto, y pues son donadores ideales de órganos, pues porque murieron por un traumatismo en la cabeza, porque sus órganos están completos, sin daño, porque son personas jóvenes, sanas, que desafortunadamente pierden la vida por una estupidez que son las motos. También les comento mucho que a veces, habrá muchas veces en las cuales el motociclista no tiene la culpa, pero pues aquí ya no se trata de culpas, aquí se trata de que pierdes la vida, hayas tenido la culpa o no. El tener la culpa o no, aquí no importa si el carro se te atravesó, se pasó el alto, iba rebasando mal, no importa. La cosa es que el motociclista la lleva porque va menos protegido y son los que más se mueren. Bueno. No motos, chicos, no motos. Así que me hagan caso, ¿eh? Ya somos 2 que los decimos, ya no macho. Qué bueno, Mónica, que estás aquí, que me apoyas. Bueno, vamos a continuar con hay otro tipo de alfa 1 proteínas, ya les comenté, son las alfa 1 lipoproteína. Esta tiene la función de transporte de lípidos, el HDL colesterol, del cual ya hablamos, y la alfa 1 microglobulina, la cual pues es una globulina que tiene un poquito más de valor. Se observa su aumento cuando los túbulos renales, de los que hemos estado platicando, está alterada por alguna razón, entonces la alfa microglobulina se eleva. Y bueno, esto es en general acerca de las globulinas alfa. Estas son las funciones, esto es lo que hacen más o menos. Hablamos de las alfa 1, hasta aquí estamos hablando de las alfa 1 globulinas. De las alfa 2 globulinas, la principal es la alfa 2 macroglobulina. Esta macroglobulina tiene una actividad antiproteásica, es decir, tiene un efecto contrario a la alfa 1 de romper proteínas. Al revés, tiene una actividad antiproteásica y es una molécula grande, tiene un alto peso molecular, por lo que no va a atravesar ese filtrote, ese colador que les dije que existe. Bueno, así establecí la comparación de los riñones. Entonces, esta no se pierde, la alfa 2 macroglobulina, pues se llama macro también. No se pierde, aunque los riñones estén dañados. Hay una proteína, se llama aptoglobulina. Es aproximadamente la 4ª parte, o más bien tiene la aptoglobulina, que es una globulina que participa en la sangre. El 25%, la 4ª parte más o menos de la aptoglobulina es
alfa 2 globulina. La aptoglobulina funciona para no dejar eliminarse de cierta manera la hemoglobina cuando los eritrocitos se rompen de manera intravascular. A ver, aquí ya se hizo un relajo. Ahí les da. Los eritrocitos normalmente se destruyen cuando tienen sus 120 días de vida ya en el vaso. El vaso es un órgano que tenemos en el abdomen abdominal. Tiene varias funciones y una de las principales funciones es catabolizar los eritrocitos viejitos. Ya les da salida. Es como un nazi, ¿verdad? El vaso. Porque elimina a los eritrocitos. El vaso, entonces, produce esta lisis de los eritrocitos normalmente. Pero hay veces en que los eritrocitos, por alguna razón, se rompen dentro de las venas y de las arterias, es decir, no en el vaso. Entonces, hay que catabolizar las partes del eritrocito que se rompieron dentro de los vasos de otra manera diferente, en una vía fuera del vaso. Esta manera de catabolizar el eritrocito, y hay que catabolizarlo porque el eritrocito roto, las partes del eritrocito no pueden permanecer en la sangre, tienen que eliminarse. Entonces, la aptoglobulina capta, retiene hemoglobina cuando estos eritrocitos se rompen de manera intravascular, anormalmente. Entonces, se forma un complejo de aptoglobulina con la hemoglobina y este complejo es captado y eliminado por los hepatocitos. Todo esto es para que el hierro de la hemoglobina no se elimine, no se pierda por la orina. Nuestro organismo, en su sabiduría, guarda el hierro porque es un producto importante, valioso, digamos, el hierro para nuestro organismo. Toda nuestra sangre es roja porque tiene hierro, nuestra hemoglobina es roja, la molécula de hemoglobina, como lo vimos también, contiene un núcleo de hierro. Entonces, no se puede dar el lujo a nuestro organismo de perderlo. Vuelvo a repetirles, si por alguna razón se destruyen eritrocitos dentro de la sangre, tiene que haber una manera de que no se pierda el hierro. Y esa manera es eliminándose o catabolizándose, reacomodándose ese hierro en el hígado. Y para que el hígado pueda trabajar con este hierro procedente de la hemoglobina de los eritrocitos rotos, es por medio de la aptoglobulina. Tiene que unirse a esta molécula para evitar entonces la pérdida de hierro. Si la aptoglobulina disminuye su concentración en la sangre, significa que se está uniendo a mucha hemoglobina. Y si se está uniendo a mucha hemoglobina, significa que hay, por alguna razón, lisis intravascular de eritrocitos. Entonces, cuando se detecta, cuando se hace un análisis para determinar la concentración de aptoglobulina en la sangre y esta aptoglobulina, su concentración está disminuida, entonces es un indicador de una hemólisis intravascular. En muchas ocasiones es difícil observar o detectar la hemólisis intravascular. Si se está perdiendo sangre, si una persona sufre de una anemia, por ejemplo, el médico le ordena hacer una biometría y su hemoglobina está disminuida, es decir, tiene una anemia, pero también observa el médico que sus eritrocitos están en una concentración en la sangre disminuida, entonces el médico piensa, ¿dónde se está perdiendo sangre? Si yo fuera médico, diría, ¿dónde diablos se está perdiendo la sangre? Se busca en heces que no haya algún sangrado intestinal, se busca que no haya un sangrado por otro lado en el organismo. Es difícil detectar sangrados dentro del organismo, porque la sangre se queda dentro, se cataboliza y pues ya no hay manera de ver por dónde está ese sangrado, ¿no? O puede haber también anemias hemolíticas, se llama,
causadas porque los eritrocitos, por razones, enfermedades hematológicas, se estén rompiendo dentro de las venas y arterias. Entonces, el médico, si sospecha de que por algún lado se están perdiendo eritrocitos y no se sabe de dónde, se manda a hacer una prueba, la determinación de aptoglobulina, para ver si está reducida la aptoglobulina. Entonces significa que está unida a, se está uniendo a la hemoglobina para que sea retirada por los hepatocitos y se evite la pérdida entonces renal de hierro. Es otra entonces de las alfa globulinas. Esta es una alfa 2 globulina y pues vamos a terminar ya con esto. Nos faltan 9 segundos de clase, según lo que acordamos. Y bueno, nada más las globulinas beta, pues hay varios tipos. Representan nada más el 15% de las proteínas plasmáticas. Tenemos transferrina. La transferrina transporta el hierro. La beta-1 lipoproteína, que forma parte de la LDL colesterol, también es una globulina beta. El fibrinógeno es una globulina beta también. Hay una globulina beta que nosotros detectamos o cuantificamos mucho en el laboratorio, que es la PCR. Ustedes a lo mejor están acostumbrados a oír PCR y piensan en reacción en cadena de la polimerasa. La PCR es una proteína C reactiva también. Esto significa PCR, proteína C reactiva. La proteína C reactiva es una globulina beta que se eleva cuando hay alguna inflamación en el organismo. Dice, es un marcador de respuesta inflamatoria aguda, una inflamación que se produjo rápidamente. El problema es que esta PCR se eleva, si yo me doy un golpe en la cabeza, se eleva la PCR. Si se me inflama el hígado por una razón, se eleva la PCR. Si a lo mejor tengo una muela que me está doliendo, está inflamada, se eleva la PCR. La PCR indica una inflamación, pero no indica ni por qué está la inflamación, ni dónde está la inflamación. Se llama a esta proteína y a otras reactantes de fase aguda. Son proteínas que se elevan cuando hay alguna inflamación. La mayor parte de estos reactantes de fase aguda no nos indican en dónde se está produciendo esta inflamación. Y por último, una globulina beta muy importante es el complemento. Ustedes ya han estudiado inmunología y saben que el complemento pues está muy relacionado con nuestro sistema inmune, con nuestra respuesta inmune. Ayuda pues a nuestras células, en todo nuestro sistema inmunológico, a detener el ataque antigénico. En muchas ocasiones bacterias, etcétera, son detenidas por el complemento. El complemento, esa proteína inmunológica de la que hemos oído hablar también, es una globulina beta. Y por último, y así como les prometí, vamos a terminar. Las globulinas gamma son las inmunoglobulinas. Aquí están, inmunoglobulinas, que también son anticuerpos. O sea, se llaman gamma globulinas, se llaman inmunoglobulinas y se llaman anticuerpos. Es lo mismo. También aproximadamente el 15% de las proteínas totales, si se fijan, pues el porcentaje está elevadito, ¿no? Tenemos una gran cantidad de anticuerpos en nuestra sangre. El 15% no es una cantidad tan despreciable. Obviamente no es tanto como la albumina, pero sí es una cantidad pues importante de inmunoglobulinas y por eso se llaman IgG. Hay varios tipos de ellas, saben ustedes también, IgA, IgM, IgD, IgE. Cobran importancia en análisis clínicos la IG, principalmente la IgG y la IgM. La IgG es una proteína que bueno, primero la IgM es una proteína que aumenta como respuesta primaria a la presencia de un antígeno. Y las IgG, que también se llaman inmunoglobulinas de memoria, pues corresponden
como se llaman, a la respuesta de memoria, aumentan después del contacto con el antígeno, pero permanecen durante mucho más tiempo en nuestro organismo. Estas IgG son las que nos dan protección, las vacunas, como la del COVID. El problema es que cuando menos con el COVID no sabemos cuánto tiempo las IgGs van a permanecer elevadas en nuestro organismo. Por eso se está viendo algunas vacunas que tienen que ponernos una segunda o tercera dosis porque se ve que las IgG disminuyen a valores en los cuales no nos pueden ayudar. Entonces se da un refuerzo para que estas IgG se vuelvan a elevar otra vez. Y bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Nos vemos el próximo, nos vemos el próximo martes para continuar con este tema. No sé si ya vieron que les dejé un regalito en el tablón para pues, seguir trabajando. Ya les subí ahora sí todos los portafolios con los que vamos a trabajar. Ahí los vamos a ir haciendo poco a poquito. Y pues insisto, si tienen algo que comentar o preguntar, adelante, estamos a tiempo ahorita. No les sé que sea otras cosas porque pues ya ven que a veces surgen dudas de otras cosas y en lo que podamos ayudarles, con todo gusto. Si hay alguien que se oponga a este matrimonio, hable ahora, aunque haya parecido. ¿Nadie? ¿Quién dijo yo? ¿No estarán dormidos? A ver. Ah, no, están despiertos. Nadie. Bueno, nadie. No, Mónica, ayúdame, Mónica. Si ves a alguien dormido, me dices. Bueno, si no hay nada, entonces nos vemos por aquí el próximo martes. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Ok? Ok, profe. Bueno, mediten lo que hemos hablado, toda esta larga plática que tuvimos, piénsenla. Yo sé que a la hora de dormir, como que de esas cosas empiezan a darles vueltas a la cabeza. No, no es cierto, yo creo que lo último lo que piensen en la clase, pero medio léanlo, chéquenlo y el próximo martes nos vemos. Y ya platicaremos más, ¿ok? Bueno, nos vemos entonces el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego, que esté bien. Hasta luego, igualmente.